Hoy por hoy estamos hablando de una residencia interdisciplinaria, entonces todo nuestro enfoque, toda nuestra forma de abordar al paciente hoy por hoy tiene que ser interdisciplinario. Nos sentamos a charlar con nuestros compañeros, nuestros colegas de otras especialidades, de otras carreras, como en este caso enfermería, y empezamos a charlar un poco de los pacientes, cosa que no ocurre habitualmente, sobre todo en los ámbitos hospitalarios, donde solamente se habla a nivel orgánico de alguna que otra cuestión que tiene que ver con la parte más biológica del paciente. La idea es que ustedes salgan con un concepto más amplio, con una mirada más holística, más interdisciplinaria de lo que es la salud, cómo abordar la salud. Recordemos que la familia no es solamente la persona nuestra atención no es solamente a la persona que va a consultar, sino a todo su entorno familiar. No te escucho. Para eso, ¿se escucha? Ahora sí. Bien. ¿Los demás se escuchan bien? Sí, bien. Bien, bien. Sí, se corta, Primero que pero nada, bien. entonces, repasemos un poquito lo que es perfecto. esto del concepto, que por ahí no tenemos bien en claro qué sería, porque nos preguntan y nos quedamos colgados con esta pregunta de qué es la salud. La salud, de salud pública, los chicos habrán cursado hace poquito, habrán visto lo que nosotros pretendemos informar sobre lo que es la salud hoy por hoy, o cuál es el concepto que tenemos nosotros hoy por hoy. Este es un concepto cambiante, es algo que a futuro seguramente va a volver a modificarse, y esto tiene que ver con el cambio de paradigma. ¿Alguno se acuerda más o menos lo que era el concepto de paradigma? ¿Una idea vaga de lo que es esto del paradigma? Un enfoque o una forma de ver la realidad desde una perspectiva. Exactamente. Esto sería uno de los conceptos de este paradigma. ¿Alguien tiene otro concepto similar? ¿O saben a qué paradigma responde nuestra nueva forma de atención? Son modelos de atención que utilizamos. Anteriormente Modelo de se atención. usaba un modelo paternalista, digamos, en donde el médico era eje y se hacía y se decía lo que él decía, y ahora hay una ida y vuelta, digamos. Bueno, tiene mucho, que justamente lo que van a tocar las chicas la clase que viene, esto es la comunicación. Hay un receptor, hay un emisor, hay una transferencia de comunicación, pero que no va solamente del médico al paciente, sino también del paciente al médico o al profesional de la salud. Hay un ida y vuelta, como dice la compañera. Fíjense que la salud es un concepto entonces que hoy por hoy parte del paradigma biopsicosocial. Antes existía otro paradigma que era un poco más acotado, un poco más chico, que era el paradigma biologicista o biomédico. Por ahí lo interpreto a esto del paradigma como la mesa sobre la cual se ponen todos los conocimientos, todos los libros que tenemos, todo el resto de los conocimientos que tenemos en cuanto a un tema en particular. Esto de la biopsicosocial se entiende como, yo lo entiendo así, como antes la mesita era chiquita, era un pupitre y solamente permitía que se sentara un solo profesional. ¿Qué profesional se sentaba en esa mesa antes? Solo El el único médico, profesional de la salud, el médico. Hoy por hoy esa mesa se amplió, entiéndanlo así como una mesa más amplia, donde se sientan un montón de otros profesionales, hay lugar para otras especialidades que también pueden aportar, y a veces justamente esto hace superadora a la propuesta que tiene en principio un solo profesional de la salud. Entonces, este paradigma es como el cambio de mesa. Antes era una mesita chiquita donde solamente cabía pocos libros, poca información, y hoy estamos en una mesa más grande donde nos sentamos muchos más profesionales a la mesa y podemos charlar al respecto. Entonces, ¿qué es esto de la salud?
La salud, hoy por hoy, a partir de ese paradigma, lo entendemos como algo dinámico, como algo que es parte de un proceso. Ya no es algo estático, como que vos tenés salud o no tenés salud. Hoy sabemos que podés tener más o menos salud. Entonces, por un lado va a estar la salud, un extremo de este proceso, y por el otro extremo va a estar la enfermedad. Siempre uno en más y otro en menos. Pero para que esto ocurra, para que vayamos más hacia la enfermedad o más hacia la salud, van a tener influencia diferentes determinantes de la salud. Un determinante es aquello que determina que yo tenga más salud o que tenga más enfermedad. Que la situación que estamos viviendo hoy, esto de no poder estar cara a cara con el paciente, ¿es un determinante de la salud? Sí, es un condicionante Condicionante. de muchas maneras, porque nosotros por ahí ahora empleando la consulta a través de la videoconferencia, podemos escucharla, podemos ver muchas cosas, pero hay cosas que por ahí uno necesita una inspección más personalizada, o por ejemplo hacer una ocultación al paciente, que cosa que por ahora no lo podemos hacer. Pero por ahí pasa, hola, ¿cómo están a todos? Por ahí Hola, Diego. también yo creo que es un determinante por el tema del apego social, pero como seres humanos que somos, que necesitamos tener ese contacto face to face, si se quiere decir. Buenísimo. La calidez humana, ese contacto. Recordemos que la comunicación, que después las chicas van a tocar bien ese tema, la comunicación puede ser verbal, pero hay una comunicación que es como un tipo de comunicación No verbal. muy importante. ¿Cómo? No verbal. No No verbal. verbal. Exactamente. Y más o menos, ¿qué sería eso no verbal? ¿Alguno me da un ejemplo? El gesto, la postura. Posturas. El tocar al paciente. ¿Es importante? ¿Suele ser importante? ¿Qué les parece a ustedes? Es importante, para mí es importante. Incluso me acuerdo que en otras clases por ahí solían decir que no verbal sería algo así como que comenzar a ver al paciente desde que entra al consultorio, cómo camina, Eso. cómo se para, qué gestos tiene, esas cosas. Entonces, para ir viendo, y después yo creo que la parte de de palpar, de ocultar esas cosas también sería importante. Eso es importante. Esa palmadita en la espalda, ese estrechamiento de la mano, muchas veces genera una confianza muy superior en el paciente, genera que el paciente se entre en ese estado de confianza que le permite explayarse un poco más. Imagínense las personas mayores que tienen que estar en una videollamada, que por ahí se sienten bastante, no están familiarizados ni con la videollamada. Imagínense hablarle justamente a esta computadora o al celular. Para mí el examen físico ¿sí? es lo más importante. ¿Cómo? El examen físico para mí es lo más importante en la consulta. El examen físico, es una cuestión importante. No sé si los demás compañeros consideran lo mismo, que es lo más importante, o es algo importante. ¿Más importante que el interrogatorio? ¿Hiciste una pregunta? Y en mi opinión sí, porque por ahí uno con la comunicación no puede establecer esa relación de confianza que se da en el interrogatorio, y uno descubre de todas formas en el examen físico. Bueno, eso vamos a ir con el tiempo. Incluso que por más de que el interrogatorio sea de calidad, hay nuevos aportes en el examen físico que el mismo paciente desconocía. Bien. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo respecto a lo que dijo la compañera? Recuerden, chicos, que este es un espacio como para intercambiar ideas, sobre todo porque necesitamos conocernos entre diferentes disciplinas y empezar a tener más
una mejor comunicación, que es justamente lo que estamos tocando hoy por hoy. Así que acá... no Hola, tengan miedo a buenas tardes. equivocarse. Sí, hola Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo pienso que es importante, pero todo, o sea, todos los aspectos, así como el interrogatorio, el examen físico, todo es importante, todo suma, digamos, todo. Bien. La cuestión nuestra es sacar información, digamos. Yo creo que nosotros como personal de salud, lo más importante es saber, primero que nada, como dijo el doctor Blanco, creo, desde el primer minuto, digamos, desde que ingresó al consultorio, uno ya va viendo, observando, digamos, cómo la postura, cómo la persona se va expresando con uno, digamos. O sea, Claro. eso también es importante. El físico, obviamente, es parte del... Yo creo que todo es importante, digamos, en mi opinión, digamos. Buenísimo. Sí. Los comentarios son válidos y bueno, con el tiempo vamos a tratar de consensuar, pues la idea es que esto se llegue a un consenso y vamos a tratar de que todos pensemos más o menos lo mismo o vayamos para el mismo camino con los pacientes, digamos. Bueno, seguimos con este concepto. Aparece un concepto que se llama prevención. Tenemos que tener en claro lo que es la prevención, que no es lo mismo, es decir, promoción de la salud. Esto lo vamos a tocar después, más detenidamente. La prevención, recordemos que nosotros prevenimos ¿qué cosa? Enfermedades. Enfermedades. Y para eso tenemos diferentes niveles de prevención. Hablamos de prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿Y alguien conoce alguna más? Cuaternaria. Cuaternaria, que no es un escalón más, sino que tomó ese nombre porque le quedó bien, digamos, pero la cuaternaria es una prevención que tiene que ver con la conducta, con lo que hacemos de más o de menos nosotros los profesionales de la salud. No es una cuarta prevención, no es algo que tiene cronológicamente que ocurrir luego de la prevención terciaria. Es algo que ocurre de forma transversal durante toda la atención del paciente o el cuidado del paciente. Y la promoción, estamos hablando de ¿qué promocionamos nosotros? La salud. La salud. Fíjense ahí la mano que apunta, es lo que nos dice el profesional de la salud, lo que trata de hacer es que el paciente que no sabe qué hacer con su vida, con su salud, trate de ir hacia justamente el lado más saludable, hacia la salud, mostrándole el camino o facilitándole el camino para que pueda llegar a ese estado de salud. Por ende, no depende solamente de los profesionales de la salud. ¿Les parece que puede depender de alguna otra entidad, persona, alguna otra institución, esto de la promoción de la salud? ¿O solo depende de los profesionales de la salud? Y tendría que darse en todas las instituciones, porque desde el inicio, desde la casa, desde la escuela, ya tendrían que hacer lo que es la promoción. Buenísimo. Buen aporte eso. Justamente, recuerden que la mayoría de las personas nunca toca el sistema de salud o lo hace muy esporádicamente, por supuesto cuando nace y después cuando fallece muchas de ellas. En el medio hay otras instituciones que podrían afectar positiva o negativamente la salud de la persona. Como dice el compañero Héctor, la escuela, por ejemplo. La escuela debería ser un promotor de la salud. Nos debería decir, debería indicar hacia dónde, la forma de cuidar nuestra salud, cuándo consultar, cómo consultar, qué tipo de alimentación tener, cosas que no debería depender de un profesional de la salud solamente, sino de otras instituciones, como en este caso la escuela. Seguimos con los conceptos, aparece otro concepto muy importante que es el de protección. Puedo hacer con mi paciente individual algo de prevención, puedo indicarle el camino hacia la salud, pero hay cuestiones que escapan
a la posibilidad mía, como profesional, y la posibilidad del paciente. Es esto de la protección. ¿De quién depende esto de la protección de la salud? ¿Qué les parece a ustedes? Creo que era ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto al Buenas Estado, tardes. Sí, sí, sí. ¿Qué podría era ser, lo por que nos ejemplo, el Estado, brindaba, Gonzalo? sería donde el gobierno, así por decirlo, donde nos desarrollamos, que depende, ¿cómo le puedo decir? Eh, es lo que, no me sale la palabra. A través de leyes y derechos. Eso, Exacto. sí, sí, sí. O sea, que regula algunas cuestiones que hacen al cuidado de la salud. Por ejemplo, la potabilización del agua. ¿Depende del profesional de la salud? No, en No, ese caso no. ¿Depende del paciente? no. No, no. Entonces, ¿se puede hablar de prevención o promoción ahí? Se puede hablar de prevención, sería a Eso. través del Estado, tratando de brindar como es la mayor ¿Quién se seguridad. encarga, eso, quién se encarga de esta potabilización? Y un ente regulador, o sea, el Estado a través de un ente regulador o alguien que tome las responsabilidades del caso. Eso. Y si no le protege el Estado, si no no potabiliza el agua, ¿esto afecta a la salud de la persona o no? Sí. Sí. ¿Estamos todos de Es lo acuerdo? mismo. La semana pasada salió un informe que no me acuerdo qué barrio salía marrón el agua de las canillas Ajá. por un problema que había sucedido y la gente tuvo que comprar agua embotellada. No solamente la Exacto. salud, sino también la economía. Fíjense que ustedes, ¿qué les solemos decir a los pacientes cuando están enfermos? Beber abundante agua, le decimos, ¿no? Sí. La mayoría de las veces está como parte ya de la indicación. Y esa persona va y bebe abundante agua y se resulta, como dice la compañera, que sale marrón el agua. Nosotros hicimos una medida de prevención, pero lamentablemente, ¿qué falló? El ente regulador. Falló la protección Claro. del Estado. Claro. Exactamente, falló la protección. Entonces eso es para que más o menos traten de discernir entre lo que es prevención y lo que es protección. Le puedo indicar a mi paciente que haga actividad física, pero mi paciente no puede salir a correr porque su barrio es inseguro, por ejemplo. No digo donde está atendiendo Adolfo. no sé si... Barrio Nuevo también, viste, que a la Barrio noche. Nuevo, jodido. Fíjense, yo le indico, pero te dice el paciente, pero doctor, yo no puedo salir a caminar, me roban la cartera. Entonces, ahí está fallando justamente la protección, que también influye negativamente sobre la salud. ¿Se entiende más o menos ese concepto? Sí, sí. Un poquito, Sí. vayan adquiriéndolo de a poco y después me preguntan si quiere de vuelta. Aparece otro concepto, se llama curación y rehabilitación, que ya son parte de la prevención terciaria, secundaria y terciaria. La rehabilitación sería, por ejemplo, la quimioterapia, que me ayuda a mí a devolverle al paciente el estado de salud previo a la enfermedad, o por lo menos devolverle parte de la funcionalidad que tenía el paciente. Y curación sabemos que es justamente curar la enfermedad, evitar que siga progresando, pararla ahí donde está. Entonces tenemos un extremo positivo, un extremo negativo. Todo esto en conjunto es considerado hoy por hoy el nuevo concepto que nosotros adquirimos es el de cuidado de la salud.
Fíjense que ya no hablamos solamente de curar un paciente, de prevenir enfermedades, de promocionar, de la protección, de rehabilitar, sino que hablamos de un concepto mucho más amplio, que abarca todos estos conceptos que vimos recién, que se conoce como cuidado de la salud. ¿Se entiende que es un concepto más amplio? Sí. Bien. Es esto el concepto de cuidado. Puede haber cuidado sin curación, pero nunca puede haber curación sin cuidado, decía Leiniger, que es una catedrática, era una licenciada en enfermería de los años 60, que dio bastantes conceptos justamente a la enfermería, no sé si lo habrán escuchado los chicos en su carrera. Y este concepto... Es la pionera de lo que es la enfermería intracultural. Exactamente. Transcultural. Ella es, una referente, y hablaba que uno puede uno puede cuidar a una persona, cuidar la salud de una persona, quizás no la cure. Por ejemplo, en el caso de los pacientes terminales, yo puedo hacer un tipo de cuidado, ¿no?, en pacientes terminales. Sí, se le puede hacer para brindarle un poco de calidad de vida. Eso. Exacto. Pero quizás no llegue a la curación. Pero fíjense lo que dijo Karen. Exactamente. Disminuir un poco el sufrimiento, la angustia que genera la enfermedad. Por eso es importante, aún en pacientes terminales, que exista un cuidado de la salud. Pero nunca puede haber curación sin cuidados, decía ella. Es difícil que una persona simplemente se cure sin tener los cuidados necesarios, porque el cuidado pasa desde el tomar agua, ya es un cuidado, alimentarse, vivir sin estrés, no tener dolor, como dice la compañera, son cuidados que nos llevan justamente a que la persona pueda o no curarse. ¿Cuál es la diferencia entonces? Fíjense, estas dos imágenes. En la atención, cuando hablamos de atención, que era nuestro concepto anterior, nosotros decíamos que atendíamos pacientes, hoy hablamos de cuidar pacientes, atendíamos, fíjense el verticalismo, ven en la imagen ahí, le hace suponer esta imagen. ¿Les parece que ocurre esto? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Más o menos imaginan que está ocurriendo ahí en esa consulta. Sí. Y el profesional le está dando la atención, ¿no es cierto?, al paciente, pero no le está proporcionando los cuidados, ¿no es cierto? O sea, Sí. Fíjense lo que dice él, dice prestar atención, darle una atención particular, en este caso puede ser que consultó por una enfermedad, le hago una receta y se va a la casa. Listo. ¿Cómo le llaman los pacientes a estas indicaciones? ¿Alguien, cómo le llamaban antes? Si alguno escuchó alguna vez las famosas órdenes. Sí, eso. Vieron que todavía se mantiene en la comunidad este concepto de orden, que es lo que ordena el médico. El médico me ordenó que haga esto. Fíjense que ahí no hubo ningún consenso, no hubo, ya el paciente mismo adquirió ese papel de receptor de información y nunca de esto de ida y vuelta, de participación, de justamente tener esta autonomía de poder también decidir sobre lo que se va a hacer sobre su cuerpo. Esto es justamente parte de ese paradigma viejo que teníamos antes, que era el biologicista. Y hoy por hoy hablamos de otro concepto, que es mucho más abarcativo, más amplio, y supone una relación horizontal, como dice ahí. Esto horizontal es, yo le tengo al paciente a mi lado, yo converso con el paciente, yo escucho al paciente, y ahí entra un concepto clave que es esto de la escucha activa.
¿Alguien conoce lo que es la escucha activa? ¿Recuerdan lo que era? A ver, déjame que te ayude un poquito, Jiménez. A ver, Rosa, ¿estás? Sí, licenciado, acá estoy. Bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para mí la escucha activa sería donde nosotros generamos un vínculo con el paciente. Nosotros como profesionales de salud podemos generar ese vínculo y darle la confianza como para que el paciente pueda explayar y después, según las indicaciones médicas y según los cuidados que nosotros podemos aportar como personal de enfermería, en este caso, Sí. Esa persona pueda tener más confianza y su rehabilitación pueda ser mejor. Es lo que yo entiendo. Bien, buenísimo. Perfecto, Rosa. Bien. Bueno, esto es lo que dice Rosa, entonces, esta confianza que se genera donde yo escucho al paciente, escucho, a veces no tenemos el tiempo necesario, pero en ese tiempito, gran parte de ese tiempo, esos minutos que tenemos, debemos dedicarnos a escuchar al paciente, a respetar los silencios, dejarle un tiempito para que pueda explayarse, expresarse, porque mucha de la carga de la enfermedad tiene que ver con una angustia del orden psicológica, sobre todo, que después lo vamos a ver en salud mental. Gran parte del problema de la enfermedad no es la enfermedad en sí misma, sino justamente toda esta carga emocional que trae aparejada la enfermedad. Entonces es muy importante que cargue el paciente esa emoción, eso que tiene adentro, esa angustia, para que después quede solamente tratar la parte orgánica. Fíjense que acá la relación es simétrica, no es asimétrica como en el concepto de atención. En donde todos saben algo y tienen responsabilidades y derechos. No solamente la responsabilidad es parte del profesional, esto tienen que tener en claro. Los pacientes también son responsables. También tenemos que darle empoderar a ese paciente y tratar de que ese paciente se haga cargo de su propia salud, asuma ese compromiso. Muchas veces dejan todo justamente al profesional. Nos habrá pasado justamente con José, que estamos trabajando bastante con varios pacientes que dejan estar a la deriva. Si me permitís... ¿Después parece otro concepto? Jiménez, sí. Si me permitís, con lo que acota la idea que hoy que trajiste con la palabra orden, que es unidireccional, ¿no? Que hay una sola persona quien dice las cosas que hay que hacer y de esta forma, pero no tiene en cuenta nada de la otra parte, ¿sí? No tiene en cuenta los tiempos, no tiene en cuenta la situación, con las otras cosas que puede estar ocasionándole malas situaciones, ¿sí? Entonces, con lo que decía vos, una orden se hace así, 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 punto. Esto es lo que yo te digo. Mientras que con el tema de la escucha activa es ver, indagar, como decía Rosa, entablar una confianza, una relación con el individuo que hoy día está visitándonos por un mal de salud, ¿no? Eso es más o menos la idea de la diferencia que hay entre la escucha activa y la orden. Exactamente. Importante escuchar. Entonces, después de esto aparece otro concepto que tenemos que tener en claro también. Sabemos que nuestra especialidad es la familia, pero a veces no tenemos en claro lo que es la familia. Por eso que lo vamos a tocar bastante bien a este tema, pero de a poquito vamos a ir entrando en calor con esto. Fíjense que hay varios conceptos de lo que es familia. Una de ellas es que a nosotros nos gustó bastante en MHS, lo utilizamos para el material de lectura. La familia es el grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, cultural y socioeconómica, aún sin convivir físicamente. Fíjense ese concepto importante. Comparten necesidades
psicoemocionales y materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo de distintos aspectos cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre albedrío, psicológico, social, cultural, biológico, económico y legal. Así a una primera le va a sonar un poco complejo todo esto, pero si se ponen a leer detenidamente, habla de esta necesidad de relacionarnos con otros y que ese otro me otorgue algo y yo otorgue algo a ese otro. Esta relación que es bastante, bueno, que es de los albores de la humanidad que existe, esto de la familia, un concepto que es bastante dinámico, así como la salud fue cambiando, el concepto de salud fue cambiando, también el de familia. Hoy sabemos que hay familias bastante diferentes a las que nos enseñaron a nosotros en las escuelas, y el concepto va cambiando cada vez más. Hoy las familias ya no necesitan convivir en el mismo lugar para ser considerados familia. Con esto de las comunicaciones, no por nada le puse justamente esta imagen, vieron que los abuelos, por ejemplo, la familia de origen, muchas veces sigue siendo un lazo importante para nosotros, sigue teniendo mucha carga a la hora de decidir cuestiones de nuestra vida, esta relación que tenemos con estas personas con las cuales ya no convivimos. Fíjense que la mayoría de ustedes que fueron estudiantes, que están viviendo justamente fuera de sus pagos, hoy por hoy viven solos en las casas, pero aún así mantienen relación con su familia de origen. No por eso yo puedo decir que no tiene familia, que justamente por vivir solo no tiene familia. Y ahí entramos en la controversia de es una familia unipersonal, es una familia monoparental, es una familia, no tiene familia. En realidad, si uno va a este concepto, si uno tiene en consideración este concepto, se va a dar cuenta que sigue habiendo una familia en esa persona que vive sola, sobre todo si mantiene esta comunicación con esta familia de origen. No sé si se entiende hasta ahí. Más o menos a dónde apunto con esto. Sí, se entiende. Entonces, la familia sigue teniendo un rol importante en la salud de esta persona. Nosotros en medicina, en MHS, que es la materia de introducción a la medicina, hablamos de la familia como sistema. La familia es parte de la familia tiene muchas componentes y cada componente influye sobre el otro componente. En este caso, si esta abuelita que está acá conversando con el nieto o la nieta fallece, le pasa algo, su salud, le agarra COVID, se interna, ¿qué le pasaría? ¿Qué le puede pasar a esta persona? Y emocionalmente va a estar mal, digamos, obviamente por el fallecimiento de su abuela. Exacto. Y eso le puede afectar inclusive a la salud, ¿no? Si no es fuerte, digamos, hay personas que por ahí le toca más, otras menos, digamos, le puede afectar, eso le puede llevar a una enfermedad, digamos. Totalmente. Y un determinante social de la salud. Si se acuerdan, hermano, no pasa nada, sino que dijiste muy bien. El famoso estrés. El estrés que puede ocasionar esta situación nos lleva justamente a enfermarnos o nos da más chance de poder enfermar. Por eso es un determinante negativo de la salud. Entonces, aunando esos dos conceptos, decimos lo que más o menos es la medicina familiar. Recordemos que hoy por hoy estamos cambiando este concepto de medicina familiar a un concepto ya de cuidado de la salud familiar, que abarque a otros especialistas. Fíjese que acá vemos varias manos, esto es la familia. Antes,
cada especialidad actuaba de manera autónoma. La idea de la medicina familiar, la idea del cuidado de salud familiar, de esta especialidad que ustedes están haciendo hoy por hoy, es que haya comunicación entre todas estas manos, para que no termine dañando al resto de la, o no sepa lo que pasa con el resto de la familia. Que trata solamente al pediátrico, al niño, tiene que saber que mamá también puede estar sufriendo una violencia de género, que el padre puede ser alcohólico, que el hermano mayor es un adicto. Si yo no conozco todos esos aspectos, yo estaría solamente tratando esta pequeña tuerca de esa familia y podría no estar dando en el clavo justamente con la enfermedad de este niño. Por eso se dice que el objetivo de la medicina familiar o de la salud familiar es la familia y no solo el individuo. Esto nos decía Rubinstein. McWinney, que es otro referente de la medicina familiar, decía que de todas las disciplinas clínicas, la medicina familiar opera en el más alto nivel de complejidad. Lejos de lo que se entiende hoy por hoy de lo que es la medicina familiar, que se cree que es la más pequeña de todas las especialidades, la que es un poquito de todo, justamente es todo lo contrario. Uno se pone a pensar en la complejidad del ser humano, va a entender un poco más lo que es, va a comprender lo que es el concepto de la medicina familiar, que es entender a ese ser humano en toda su complejidad y todo lo que ello implica. Tener que atender a ese paciente o cuidar a ese paciente en su aspecto biológico, físico, emocional, espiritual, un montón de cosas que quizás un especialista o un subespecialista en otra área no atendería. En el caso de los neumonólogos que solamente atienden el asma, el cardiólogo que solamente va a atender el corazón de este paciente, dejando fuera todas las demás esferas del paciente. Estos son los principios que después lo vamos a tocar bien, simplemente para recordarlos, que son como los mandamientos que tenemos que tener nosotros los profesionales de la salud familiar a la hora de atender a un paciente. Que debemos tratar de estar con nuestros pacientes, aún así, aún cuando la hayamos derivado a otro especialista. La idea es justamente, como yo le decía en la clase anterior, en diciembre, que saber derivar al paciente y no dejar a la deriva, que es un problema bastante frecuente, que sale el paciente de nuestro consultorio y no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su salud, con su cuidado, no sabe si le van a atender, si no le van a atender, y nunca más sabemos el paciente hasta que después viene, nos avisan que ya está internado, que le pasó esto, o ya viene con unas complicaciones más severas. ¿Dónde se lleva a cabo este cuidado de la salud familiar? Ustedes conocen muy bien lo que es el primer nivel de atención. Ahí Fernando decía que estaba justamente ahora en el SAP. Héctor, que está ahí en la secretaría, está en la parte de, también es el primer nivel de atención. Y bueno, Blanco creo que está en el Quinta Ferré. El segundo nivel, ya hablamos de un nivel más complejo que ya tiene camas de internación, ya atiende patologías más específicas, que tiene que ver con las 4 ramas más importantes, que son la ginecología, la pediatría, la cirugía y la clínica. Y después ya hablamos de un tercer nivel, que es de más alta complejidad, que ya son los hospitales. Los hospitales que ya cuentan con terapia intensiva o con algún servicio especializado. Hoy por hoy ya se empieza a hablar de un cuarto nivel, que ya es una subespecialidad de algún aspecto particular, pero todavía ese concepto está muy, está muy controvertido, todavía no se diferencia del resto. Y fíjense que la flecha va de vuelta. ¿Por qué? Porque hablamos que la atención o el cuidado de la salud familiar se realiza en el primer nivel, en el segundo o en el tercer nivel. Que nosotros no somos solamente efectores del primer nivel, eso tienen que tener muy en claro. Nosotros podemos acompañar a nuestro paciente en el segundo nivel e inclusive en el tercer nivel. La idea es, justamente como le mostraba la foto de nuestro compañero Rito, que él le acompañaba al paciente, lo iba a visitar al hospital, justamente esta
esta conducta del profesional es algo muy positiva. Fíjense que el paciente se siente acompañado y la familia del paciente se siente acompañado de que su médico, que está cuidando de su salud, que vela por su salud, lo acompaña hasta en el tercer nivel, no lo deja a la deriva. Y es un ida y vuelta, por eso esta otra flecha que viene de regreso. Estos son los niveles de complejidad que después lo vamos a repasar bien. Está la cancha, famosa cancha que me quedó chiquita, donde que nosotros conocemos como campo de la salud de la LOM, que trata de resumir los 4 determinantes principales de la salud, que no es solamente la biología humana, que ahí es donde entran todas las enfermedades, los problemas genéticos del paciente, sino que también importa mucho en la salud, que un paciente esté más o menos saludable, el estilo de vida. Si un paciente no usa barbijo, el paciente se junta con un montón de gente, el paciente no respeta las reglas del juego del COVID, esto de respetar los espacios públicos, se va a enfermar. Tiene mucha más chance de enfermarse. Eso tiene que ver con los estilos de vida. El sistema de atención de salud, al principio de la pandemia nuestro sistema de salud no estaba apto para recibir a ningún tipo de paciente. Hoy por hoy tenemos el hospital de campaña, que es uno de los referentes a nivel regional, que nos puso un poquito más preparados en esta pata del el campo de la salud. El medio ambiente, bueno, ahí entraría justamente el virus mismo, también tiene la influencia en la salud, pero el virus mismo por sí solo no puede causar o difícilmente causa enfermedad si la biología humana, el estilo de vida o el sistema de atención de salud no funcionaran bien. Entonces, son 4 determinantes de la salud. Dahlgren y Whitehead, que son dos mujeres que trataron de hacer esta otra forma de ver estos determinantes que nosotros vemos acá, lo dibujaron de otra forma, trataron de ponerle un poquito más de condimentos para que se interprete mejor cómo es esto de cómo actúan los determinantes sobre la salud. Fíjense que los estilos de vida están más cercanos a las personas, después le siguen las redes sociales, ahí entrarían todo lo que es la familia, los amigos, también influyen sobre nuestra salud, después ya el ambiente laboral, la educación, el trabajo, ya es más externo, y las condiciones socioeconómicas y culturales que tienen que ver ya con un sistema de protección del Estado, por ejemplo. Eso después lo vamos a repasar bien. Ahora, como para ir finalizando, en esta primer pantallazo, digamos, me gustaría escucharlo un poquito a ustedes sobre la situación que recuerdan seguramente el caso de María, que después lo vamos a retomar, y vamos a tratar de ahondar de a poquito con el caso de María. Tenemos que sacar la flota de María y a toda su familia. Pero me gustaría escuchar de parte de ustedes alguna experiencia que están teniendo con algún paciente, y no sé, Ivo o alguno de los chicos que están en segundo, si me cuentan qué último paciente tuvieron, sea cual fuere, de medicina familiar que recuerden. Hola. Hola, Ivo. Sí. Bueno, yo, mi última rotación, en mi última rotación que le hice en el servicio de admisión del Hospital Vidal, sí, recuerdo justamente a una mamá adolescente que prácticamente no tenía ningún control prenatal. Bien. Tenía una situación familiar bastante precaria en cuanto a vínculos con la madre, y el padre no, o sea, el papá del bebé no quiso hacerse cargo del embarazo y ella continuó. Y me di cuenta la falta de promoción
cuanto a la, procreación o a información de en cuanto a educación sexual. Planificación familiar. Eso. Exactamente, la planificación familiar también. Que, o sea, no me acuerdo bien, pero creo que tenía entre 15 y 16 años la chica. Ajá. Y estaba bastante desinformada. Había que hacer mucha educación. Eso. Fíjense el caso de Ivo, muy interesante ese caso. Una madre adolescente, un problema típico de nuestra región. ¿Qué parece así, con todos estos conceptos que vimos? ¿Qué parece que falló ahí en esa niña? En esa niña madre, digamos. ¿Qué parece que falló en esa situación? Para mí falló la comunicación, pero ya desde el ámbito familiar, y después me parece de las diferentes instituciones, ya sea la escuela en su caso, por ahí, por la falta de recursos, como decía, de la parte de educación sexual, de planificación familiar, o a veces los mismos centros que tienen los barrios, diferentes centros que traten que puedan brindar esa información o que tengan espacios abiertos para adolescentes, talleres, donde se los informe o se los invita a participar de eso. Bien. Gonzalo, ¿te parece que hubo falla de prevención? Sí. Sí. La se podía haber verdad, hecho? y se podía haber realizado, por ejemplo, en la escuela, sería cursos de salud sexual y reproducción responsable. Eso. Enseñar los diferentes tipos de anticonceptivos, diferentes para cada edad. Ajá. Igual, siempre tiene que estar con un acompañamiento de la familia. Por ejemplo, cuando se hizo en nuestra secundaria, me acuerdo que primero tenía que haber una autorización de la familia para poder realizar este tipo de charlas, digamos. Ajá, sí. Hoy ya no, con la ley del ESI. Hoy ya no, exactamente. Hoy Sexual integral. Ya se actualizó ese... Pero ahí hay una controversia porque sí, las escuelas aún se siguen negando a tener a la ESI como un pilar fundamental de comunicación, más que nada sí. por esa edad tan crucial y tan cambiante, esa etapa. Sí, sí. Y eso ocurre justamente por la desinformación que hay en las escuelas, en toda la sociedad, que cualquier ley, hay que tenerlo en claro, que cualquier ley cuesta mucho que se implemente, que sea ley realmente, por más que ya esté estipulada. La ley de la ESI ya viene desde que yo era estudiante, me acuerdo que ya existía, nosotros íbamos a la escuela a hacer las charlas, pero las escuelas no manejan esa información y tampoco hay un ente regulador que se encargue, en definitiva, de poder implementar adecuadamente esta estrategia de educación. Otra cosa falló. ¿Eso sería promoción de la salud? Promoción de la salud, es parte de la promoción de la salud también. Parte de la promoción. Exactamente. Claro, porque incluso, como decís vos, José, vos decís, por ejemplo, venimos a darle una charla a los chicos porque queremos que ellos vayan aprendiendo o conociendo, por ejemplo, como se hace en la primaria, conociendo su cuerpo, haciendo esas cosas, y Eso. te dicen los profesores, te dicen, bueno, espera, primero te van a mandar ¿cómo es? Pedir el consentimiento autorizado de los padres, y por más que ya haya una ley, como decís vos, para que se pueda dar libremente, pero igual es como que todo todavía está limitado porque la población en general como que se resiste. Exacto. Pero después cuando pasan otras cosas, como que en los embarazos tempranos o abuso y todas esas cosas, ahí recién a veces uno quiere por ahí protestar o pedir justicia, pero hay muchas cosas que se puede hacer con la promoción y la prevención, justamente.
Ahí dijeron dos conceptos, entonces muy bien lo dijo también Blanco, Adolfo, que falló entonces la prevención, la promoción. ¿Y la protección? ¿Qué le parece el tema de la protección? ¿Hubo alguna falla ahí o no? Y de parte de la familia, creo yo, faltó más acompañamiento, digamos, una chica de 16 años que quede embarazada, como, va, de mi punto de vista, digamos, sí, sí, es como que le falta como decían los demás, digamos, comunicación y estar con la chica, digamos, enseñándole todo lo que decían, ya sea los métodos anticonceptivos, todo, digamos, la familia creo que uno de los roles forma parte de la protección hasta que la persona sea adulta y pueda valerse por sí misma, digamos. Creo yo, digamos. Sí, sí, está perfecto. Ahora le hago esta... ¿Qué pasaría si yo le pregunto a esta chica, a esta nena, ¿tu mamá te enseñó algo? Y la nena me dice, no, mi mamá no sabía nada porque no sabe leer ni escribir y me tuvo a mí a los 12 años. ¿Qué le parece eso? La situación. Que no es excusa para estar desinformado. Ajá. Porque si no, la tendencia tendría que ser siempre la misma, es decir, si tus padres son pobres, vos tendrías que seguir siendo pobre. Si tu mamá tuvo un embarazo no deseado, vos también tendrías que tener un embarazo no deseado. ¿Qué ocurrió ahí? Atendiendo un poco a lo que dijo el compañero, que es la primera tendencia que tenemos como profesionales de la salud, que es pensar que los padres por ahí son no los culpables, pero sí influyeron negativamente en esta situación. ¿Qué tendríamos que considerar en esta situación en particular? Que ella tiene como experiencia y como ejemplo de vida lo que ven los padres, entonces no lo considera que sea algo negativo o algo malo. Es la experiencia que le tocó a ella y hay dos generaciones con falta de educación, con falta de protección del Estado también. Bien. Entonces Sofi, ahí no hay una sola víctima, podría haber más víctimas de... Sí, todos los hermanos de ella e incluso los padres o la madre. Entonces esto nos da la pauta de que quizás haya algo más amplio que esté fallando. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Si esto se repite de generación tras generación, y por ahí nosotros que tratamos de ver que por ahí culpabilizamos sin querer a los padres en esta situación, y esos padres quizás no tienen escuela, no saben, vivieron lo mismo, vivieron abusos, también tienen un historial bastante feo, bastante hostil en su historia. Entonces, ¿en quién recaería la responsabilidad? ¿O a dónde podemos apuntar? Y no es un solo culpable, digamos, no es tampoco para quién ponerle el dedo, es un conjunto de cosas que se fue dando en ese núcleo familiar, en ese barrio, en esa provincia. Hoy en día tenemos 3 generaciones de sofá en donde hay personas que viven hace muchos años bajo planes sociales y no conocen lo que es la cultura del trabajo. Entonces, que un niño o un adolescente se cree bajo padres y abuelos que no salgan a trabajar, se levantan a las 11 para el almuerzo y no armen su cama, por decir cualquier cosa, ella considera eso que está bien. Ajá. Esa es su Lo forma. consideran hasta, disculpe, lo consideran hasta normal, es como algo cultural. Eso. Y yo pienso que también un ente del gobierno, así como están los planes de vacunación, por ejemplo, llegar a un grupo etario ya adolescente,
donde la prevención y la promoción, en este caso, de los cuidados, por ejemplo, que deben realizar, que sea como algo ya dogmático, como que sea algo Exacto. que Sí, sea, pues, que llega a una cierta edad y que ya nosotros como promotores de salud, valga la redundancia, en un grupo de familias, o sea, ir y ver la situación de cada adolescente, ver sus expectativas, sus miedos, que por qué no recurre, que por qué no usa métodos anticonceptivos, y romper ese paradigma de que de eso no se habla, eso es tabú, Eso es darle tabú, cierta exacto. confianza. Pienso que es una responsabilidad de todos, no solamente de la familia en sí, sino ya de la, vamos a decirle, política, de Estado, lo decimos escuela, lo decimos educandos, pero creo que es todo articulado, todo tiene que ver con un todo para que una niña, hoy por hoy, si bien con toda la información que tienen, hay que ver cómo llega a esa niña, esa información, y cómo lo hace uso también de eso, porque como creo que dijo una vez, si bien puede ir ella a recurrir a un centro de salud, la mamá encuentra con pastillas anticonceptivas y se genera un drama en ella. Deja de tomar y se queda. O si no, para atajarle al chico, porque, y bueno, y surgen más y más problemas, cada vez son más problemas. Yo creo que tiene que ser algo general entre todos. Justamente a eso quería llegar, retomando lo que dice Sofía, lo que decís vos también, esto de que todo influye sobre todo. Fíjense que volvemos a esta imagen, que justamente es lo que trata de explicar esta imagen, es que no hay un solo determinante, no hay un solo culpable, como dice Sofía, sino que hay muchas cosas, mucha gente, muchas instituciones que tienen que ver con el estado de salud de esa persona. Y lo más externo a todo eso es justamente este sistema de protección que no hay lamentablemente en nuestras sociedades en desarrollo, un sistema de protección real por parte del gobierno, en este caso, o del Estado. Fíjense que también influye la familia, también influye, pero esa familia a su vez se ve influida por las situaciones de trabajo, por la educación que ha recibido esa familia, por el ambiente en el que vive, por el desempleo, y eso a su vez por la falta de protección del Estado, por justamente mal lograr a esta familia, haciendo que, esto ya es una opinión personal, digamos, haciendo que no trabaje, simplemente gane planes y demás. O sea, sacando esa opinión personal, sabemos que hay muchas cosas que el gobierno, el Estado puede hacer por las familias, pero no significa que sea la única forma de abordar los problemas de salud de la población. Es más o menos para que se entienda, por eso es justamente un interesante el caso del de Ivo, que después podemos retomar y tocar un poco más. Y ¿qué respuesta le podemos dar a eso? Como para finalizar, ¿qué respuesta? Dijimos cuáles son los problemas. Ahora, ¿qué respuestas tenemos para abordar este problema de esta chiquita? ¿Cómo creen que se puede abordar esto? ¿En qué dilema entraste, eh? Ah. Sí, yo sé para dónde vas. Bueno, ahora salió, obviamente, la ley, está aprobada la ley del aborto. Y los centros de salud deben contar siempre también con la famosa pastilla del día después. Sí. Pero también, saliendo de ese tema tan controversial, digamos, hay otras opciones en las cuales tanto a la madre como al niño se los puede ingresar en los planes que tenemos hoy en día, por ejemplo acá en Corrientes a través del ANSES, para que cobre la asignación universal y bueno, y otras ayudas económicas y de asistencia social, como para que este niño que viene en camino, primero que tenga un embarazo controlado, ¿no es cierto? Para que dentro de lo que seguramente puede estar cursando
una mala alimentación la madre, podamos cubrir las necesidades durante el embarazo y después una vez nacido el niño. Igual, acoto algo. La chica ya estaba de 32 semanas cuando No, llegó bueno, al... no, obvio, claro. Pasa que No, sí, hablando retomo lo que siempre, dice Sofía. Sofía nos habla de una de las controversias son las opciones que hay, ¿no? Por ahí no nos gustan, pero tenemos que saber que está esa opción, que es legal y que la mujer puede acceder a ella. El tema es, vamos a hablar un poquito más atrás de la historia de esta nena, y tratar de dar unas respuestas justamente desde nuestro lugar, desde lo que estamos haciendo nosotros hoy por hoy. ¿Qué necesita esta niña? ¿Qué necesita la familia de esta niña? Allá esas respuestas puntuales. Contención de todos lados. Contención. Algo más abarcativo que contención, ¿qué sería? ¿Qué concepto? Si recuerdan la imagen. ¿Cómo? Protección. Protección es uno de los parámetros que necesita. ¿Qué necesita además? Fíjense. La escucha activa. La escucha activa. Y que el equipo multidisciplinario actúe y actúe a tiempo. Ahí estamos yendo, Cuidado. está tomando color. Muy bien. Muy bien. Cuidado de la salud. Cuidado de la salud. Y ese concepto de cuidado implica justamente lo que decía Rosy también, esto de la interdisciplina, del cuidado interdisciplinario, del cuidado de equipo, es algo que el cuidado no solamente de un solo profesional de la salud, sino de todo el profesional conjunto y de esos profesionales en armonía con el resto de las instituciones o actores sociales, actores así se llama al resto de la población. Ahí tenemos el Estado, en las escuelas, un montón de cosas, un montón de redes que tienen que formar parte de ese cuidado de la salud. Entonces la respuesta que hoy por hoy tenemos para esta niña es el cuidado de la salud de la niña, que no solamente implica hacer prevención de embarazos no deseados, sino también de cuidar su esfera psicológica, biológica, social y hasta económica, que por ahí nosotros no tenemos tanto poder en eso económico, pero sí podemos influir de manera indirecta con otros actores sociales, podemos interactuar con otros actores sociales, como es el caso de los trabajadores sociales. En este caso de conseguir los planes, como decía Sofía, de ayudarle económicamente a esta persona para que mejore su calidad de vida, para que mejoren sus determinantes de la salud. ¿Entiende más o menos cuál es la respuesta que podremos darle a esta niña? Fíjense que Ivo la recibió en uno de los niveles de atención que no fue el que debería recibirla en principio a esta niña. ¿Qué nivel de atención le recibió a esta niña? En el tercer nivel. Tercer nivel de atención. ¿Y está bien, Ivo, que vaya al tercer nivel con todo eso? No, tendría que primeramente haber acudido al primer nivel de atención, más que nada por la falta de contención de cuidado de la salud. Y si se presentaba o sea, creo que el embarazo adolescente ya pasa, se considera un embarazo de riesgo, la verdad que no recuerdo bien. Ajá, sí, menores de 18, sí, un embarazo de riesgo. Ahí, pero siempre de la mano, como decías vos, José, no porque asista a un tercer nivel de atención hay que perder esa verticalidad de cuidado de la salud desde el primer nivel de atención y si se la deriva al tercer nivel. ¿Qué nivel pudo haber fallado? Digo, ¿qué nivel falló el sistema? A veces yo pienso que por ahí no es el sistema el que falla, sino por ahí es como como dijo hoy Rosa principalmente, pues, falta o de cultura o de información en la familia, y que entonces por ahí a veces también muchos tienen el concepto que si van a la sala a veces no les solucionan nada, entonces dicen no, vamos a ir directamente al hospital. Por ahí el concepto equivocado tienen las personas, los pacientes en este caso.
Bien, Entonces bien, ellos creen que yendo al hospital cambia. Eso. Ahora, si Pero yo no te cambio un siempre poquito. hay médicos en la sala, o si hay médico no atiende embarazo, por ejemplo. Bien. Sigue Entonces se siendo va esa. directamente al hospital donde sabe Eso. que va a tener respuesta. Bien. Ahora le pregunto, ¿sigue siendo eso una falla del sistema? Sí. Sí, totalmente. ¿Cómo tendría que ser ese primer nivel de atención? Captado por el agente sanitario. Ahí entra otro actor Porque social, deberíamos de entonces. estar, ¿cómo? Hablas justamente de otro actor social, que es muy importante. Sí, Otra el parte agente del equipo. sanitario, que es el que hace relevamiento de nuestro área programática, y no solamente va a captar a esta embarazada, sino que ya toda la familia. Bien, buenísimo. Ahí entró otro actor social, otra forma de cuidado de la salud, y no solamente de atención, que tiene que ver con que el paciente no sea el paciente el que vaya a la consulta, sino en este caso, ¿qué sucede? Que los profesionales se acercan al domicilio, conocen su área. Exactamente. Esto ya es una nueva premisa que aparece en los últimos años con la APS, con Alma Ata, que esto lo vamos a ver bien. Nos dice que ya no tenemos que estar sentados esperando que el paciente vaya a la consulta, porque los que van a la consulta son los que ya no pueden más, o los que ya no tienen otra alternativa, y son solamente esa punta de iceberg de todos los problemas de salud que hay en la sociedad, que hay en nuestra comunidad. Entonces, lo que bien hicieron, por ejemplo, en medicina familiar, este relevamiento, este ASIS que se hizo, es justamente la respuesta que nos pide que tengamos en las premisas de la APS. La APS nos dice, salgan ustedes a buscar los problemas de salud y traten de contenerlos en sus casas. Traten de evitar, hagan prevención, hagan promoción y eviten que justamente tengan que acudir al centro de salud por una atención de una patología en particular. Si ustedes los previenen en la casa, si ustedes los promocionan, si ustedes evitan, los protegen, los cuidan, evitaríamos que esta niña, por ejemplo, pase lo que pasó, que embarazarse tempranamente y justamente parar a un nivel de atención que no le correspondía en principio. No sé si se entiende más o menos hacia dónde apuntamos con esto. Sí, si me permiten una anécdota en relación Sí. a esto. Los primeros 3 días de atención en la sala, los agentes sanitarios tenían indicado que salgan a buscar pacientes porque iba a haber, nuevo médico en la sala. 3 días, 45 pacientes hipertensos, la mayoría de adultos mayores, todos con enalapril o amlodipina, todos mal manejados la hipertensión, ninguno bajaba de 140, 150. Fíjense ahí, en la punta del 3 iceberg días se nada más. descubrió un poco más. ¿Y cuánto consultaban en el SAP o en el CAPS? No, desconozco porque no siempre tenían médico. Eso era un poquito, seguramente, lo que Eran iban de poquitos, forma frecuente. sí, de demanda espontánea o de urgencias, y el que atendía como clínico era un médico psiquiatra. Exacto. Fíjense, nada, no está mal, digamos, pero fíjense la subespecialidad que está atendiendo un grupo de Pero personas que en necesitan un esos cuidado más 3 amplio, días más nada complejo. más que las chicas captaron esa cantidad de gente, todos mal manejados. Todo mal manejado. Bueno, después vamos a ver lo que son los cuidados preventivos, eso ya va más adelante, cuando avance un poco el caso de María. ¿Cuáles son los cuidados preventivos que nosotros tenemos que hacer para evitar que estos pacientes, primero, que tengan que ir, y segundo, que sepan cuándo necesitan realmente un control periódico de salud? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, chicos, entonces, esto era el resumen más o menos de la entrada a esta temática que estábamos planteando con los chicos. José después me va a acompañar a hacer un punto de vista más interdisciplinario. Le vamos a comentar un poco lo que estamos haciendo con algunos pacientes. Que la idea es, que yo le doy por ahí lo vamos a charlar bien con los chicos,
una forma de atención que sería cada enfermero, no sé si se están manejando así ustedes ahora, cada enfermero se junte con un médico, que cada paciente tenga su enfermero y su médico, no sé si lo están manejando de esa manera, José. No, Jiménez, por el momento solamente me está acompañando en teleconsultas Rosa Gianelli en la parte de enfermería y los residentes de medicina están haciendo sus rotaciones por diferentes lugares. Y tienen solamente 2 guardias fijas entre semana. Eso. Bueno, eso sería la idea entonces a futuro, que cada médico esté con médica, esté con su enfermero o enfermera, y puedan seguir al paciente, porque ahora vamos a charlar de esto en la próxima clase, lo que es esto de trabajo interdisciplinario, trabajo en